Hoy nos acompañan Bob y Penny Lord. Con ellos hablaremos de algunas cuestiones religiosas. Antes, su semblanza. Bob y Penny Lord son originarios de Nueva York. Ellos son católicos romanos. En 1976, Bob y Penny Lord descubrieron el milagro eucarístico del anciano durante su primera peregrinación a Europa. Después empezaron a investigar otros milagros eucarísticos. En 1980 fueron llamados a llevar peregrinos a esos santuarios y a enseñarles estos milagros. Así nació Jornadas de Fe. Hoy, Bob y Penny Lord continúan sus peregrinaciones cada año. Han hecho investigaciones extensas reuniendo todo el material posible de los milagros eucarísticos. En 1981 conocieron al padre Giannini en Siena, quien predijo que ellos escribirían el libro Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Este libro existe y tiene traducción al español. Aunque Bob y Penny Lord no habían pensado en escribir un libro, 5 años más tarde y después de mucho trabajo, se cumplió la predicción del padre Giannini. Ellos han escrito otros 3 libros: Los diferentes rostros de María, Regresamos a Jesús y Santas Mujeres Poderosas en la Iglesia Católica. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. It is our pleasure to be here. Sabemos que no hablan español, pero italiano sí, ¿no? Sí, sì, possiamo parlare italiano. Hablamos español poco. And we pray to the Holy Spirit that next time we see you, we will be able to Le speak rogamos more. al Espíritu Santo que la próxima vez que te veamos podamos hablar El español. italiano se entiende además. Sì, è simile. È molto simile, ma quando siamo in Italia parliamo spagnolo, metà spagnolo e italiano. Quando siamo in Spagna parliamo italiano, è differente. Il nostro ministerio è principe di Spagna, persone messicane negli Stati Uniti. Debemos aprender español. Our heart is with the Hispanic-speaking Nuestro people. corazón está con la gente hispana. We received our heart, our corazón, from our daughter in Christ, Hemos recibido nuestro corazón de nuestra hija en Cristo, who was born in Guadalajara. que nació en Guadalajara. We learned to love you on your own, even Y without hemos her. aprendido a quererte a ti Bueno. también. Quisiera que nos platicaran más en detalle cómo iniciaron con esta serie de escritos y pláticas sobre los milagros de la Eucaristía. Well, ¿Había necesidad de una transformación en su vida? Sí, we had a- ¿Sentían ustedes esa necesidad por conversion. problemas en su relación, con ustedes mismos, con la relación de No, pareja it o is- con los demás? It was because Tipo? our son died of an overdose Fue of por drugs la razón de que nuestro hijo se murió o de una sobredosis de drogas in 1971, en 1971. and we blamed God Y nosotros le echamos la culpa a Dios. like and everybody you know, else. because I was born Catholic, but I Yo didn't know nací my católica, faith, pero yo no conocía mi fe. and my family never prayed Y mi through familia the Blessed nunca Mother. oraba y nunca rogaba ante María Santísima. So when I lost my son, I thought I was the only Así one. que cuando perdí a mi hijo, pensé que yo era la única madre que había perdido a su hijo. And I thought that God put us on this earth to suffer and left us alone. Y yo pensaba que Dios nos había puesto en la tierra para sufrir y para estar solos. We really believed that we were hopeless and helpless. Creíamos sinceramente que estábamos sin ayuda y sin esperanza. I couldn't believe in a God that did that. Yo no podía creer en un Dios que hiciera eso, que permitiera eso. And so we walked away. We Y left. por eso nos retiramos, le dimos la espalda a la iglesia. And for a period of 4 years, we were in Por un periodo de 4 años, sort of a dead area as far as estuvimos God was en una concerned. etapa muerta, todo lo que tenía que ver con Dios. And I tell you that as painful as being separated from my son was Y and te is, digo que tan doloroso que fue el separarme de mi hijo, it's nothing compared to being without God. no se puede comparar ahora con el dolor que se puede sentir al estar sin Dios.
We had a sort of a dramatic conversion in 1975. Tuvimos una conversión algo dramática en 1975. On January 1st, the first day of the Primero de Holy Week, enero de 1975. which we found out later was the feast of the Solemnity of Mary. Después nos dimos cuenta que era la fiesta de la solemnidad de nuestra Santísima Virgen María. And after that, we embraced church. Después de esa conversión nos abrazamos a la iglesia, We were in love with God. nos with enamoramos de Dios Jesus. And we just could not get enough of everything that had to do with y church. no nos podíamos llenar, no podíamos recibir lo suficiente de Dios. You know, and for me, even though I was born Catholic, it was Para all mí, new. aunque había nacido católica, yo no conocía. And it was exciting. You know, we have so much to learn in our faith. Fue algo maravilloso, tenemos tanto que aprender de nuestra fe. Eran católicos de nacimiento, por tradición, Yes. We were no born por Catholic. convicción. Sí, sí. I was, Exacto, tú- exacto. I was- Tuvo que venir la muerte de su hijo, sí. tuvo que morir su hijo para que ustedes encontraran a Dios, Jesus. That's what they a say. Jesucristo Many say that. y a su religión. Sí. Many say Many that. believe that. We know that God did not cause the death Muchos of our son. piensan y nosotros sabemos y creemos que Dios no causó la muerte de nuestro hijo. But we really believe we would not be doing what we're doing today Pero if sí he had lived. creemos firmemente que no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora si no hubiera sido por eso. Because we want to tell the world that we are not Porque le hopeless queremos and decir al helpless. mundo que no estamos sin ayuda y sin esperanza, todo lo contrario. That we have a Lord we can speak to. Tenemos un Dios con el cual podemos hablar. You know, my brother, it's so hard today Sabes, mi hermano, es muy difícil hoy día because no one really listens. porque anymore. nadie en realidad escucha. Even as we talk, you can see someone's eyes. They're thinking of the Inclusive next cuando sentence. hablas, ves en los ojos de la persona que está pensando en otras cosas y no está atento a lo que tú estás hablando. And only Jesus listens. Y únicamente Jesús escucha. And so we want to bring that personal Lord. Y por This eso is queremos traer how este Señor personal. This is how we began researching these miracles. Así fue of que the Eucharist. comenzamos investigando los milagros de la Eucaristía. We were just so excited about church Estábamos tan entusiasmados sobre la iglesia when we found the first one, which was the miracle of que cuando Lanciano. encontramos el primer milagro en Lanciano, We just looked for as many as we could possibly continuamos visit. buscando todos los que pudiéramos visitar. You see, I always knew that Jesus loved me. ¿Ves? Yo siempre supe que Jesús me amaba. And that's what really hurt me when he allowed my son to Y die. eso fue lo que más me dolió cuando Él permitió que mi hijo se muriera. Then I started to learn about Jesus Y luego comencé a aprender de Jesús and how the Father allowed his own son to die y for cómo me. el Padre Celestial también permitió que su propio hijo muriera en la cruz. In this one miracle that Bob speaks about, En este milagro que escribimos en nuestro libro, Lanciano, Lanciano, our Lord manifested nuestro his Señor host se manifestó en la hostia miraculously milagrosamente in a slice of a heart, a en human heart. un pedazo de corazón. And that lesson is very clear. Y esa lección es muy clara. As I cannot live without my physical heart, Así como yo no puedo vivir sin corazón, I cannot live, my church cannot live without the Eucharist. no puedo vivir, mi iglesia no puede vivir sin la Eucaristía. Si nos permiten, vamos a hacer un paréntesis para ir a unos comerciales. No tardamos en regresar, son Bob y Penny Lord. Foro está en el aire. El teléfono de Foro es el 45-6265. Somos todo oídos. Continuamos con Bob y Penny Lord. De pronto veo que se le empañan los ojos, Penny. Cuando habla de estas cuestiones, se le empañan los ojos. Se ha fanatizado, es decir, siente ahora el fanatismo después de la muerte de su hijo y de reencontrarse con Cristo.
Well, Not in really. the United States, there's a word for En los base- Estados Unidos hay una palabra baseball fans and que son football los fans del béisbol y de fútbol, And they don't actually say fanatic, y no necesariamente se les llaman fanáticos, but they are enthusiastic. pero están entusiasmados. So if being a fan is fanatical, Así es de que si ser el fan We are de Dios fanáticos. es ser fanático, pues entonces sí, Exactamente. podemos decir que somos fanáticos. A lo que voy es a esto. Tiene que llegar un momento en la vida de una persona, como el que ustedes vivieron, la muerte de su hijo, o un drama cualquiera, para encontrar a Cristo. Ah, Que no habría otra fórmula para sentir ese fanatismo, ese entusiasmo por Él. oh, absolutely. oh, we pray that Claro que sí, nosotros oramos people don't go through what we que went through. las personas no tengan que pasar por tanto Christ. sufrimiento para Ahora- fin de conocer a Cristo. Ahora permítame, hay gente, pero siento que son las de menos, que sin ningún problema en la vida han sentido este entusiasmo que ustedes. Oh, absolutely. Oh, yeah. Absolutely. Pero la inmensa mayoría no. Sí. Tiene que llegar un momento dramático en la vida. I believe that the way to resurrection is through the cross. Yo creo que para fin de llegar a la resurrección tenemos que pasar por la cruz. And everyone Y encounters the cross. todos encuentran la cruz, todos llevan una cruz. And my cross is not heavier than anyone else's. Y mi cruz no es más pesada que las de los demás, It's my cross. es mi cruz. I don't know of any other way. Yo no sé de otra manera, Jesus, except through the cross. no conozco a Jesús de otra manera más que por medio de la cruz. The saints before me. Los Went santos through the antes cross. que yo también tuvieron que pasar por la cruz. To know Jesus completely, you have to know him. El conocer a Jesús In every completamente, le tienes que conocer de todas maneras, de todas formas. And for me, when I encounter him, Y para mí, cuando yo me encuentro con Cristo, cuando yo lo encontré, it will be through the cross and the resurrection. va a ser a través de la cruz y la resurrección. But I would love to tell you that it was Pero because of my yo quisiera son decirte que a través de mi hijo, that I came to que yo regresé speak about Jesus and want to y teach about comencé Jesus. a hablar de Jesús y comencé a predicar de Jesús. That's not so. Pero eso no es cierto. It's because Jesus decided. Es porque Jesús lo decidió, no nosotros. Even when we had this miraculous thing happen in our life, Inclusive cuando tuvimos un milagro en nuestra vida, my heart was of stone. mi corazón era de piedra. And so it was only when the Lord was tired Y únicamente cuando el Señor ya estaba cansado of me hurting myself de verme que yo misma me estaba hiriendo, me estaba atormentando, that he took over in my life. que Él tomó control de mi vida. And I just, as a mother, Y yo como madre, as a sister, como hermana, as a grandmother, como una abuelita, I want to speak to my sisters quiero hablar con mis hermanas and tell them they're not alone. y decirles que no están That's the big solas. thing. Ese es lo más importante, lo más grande. And to tell them how beautiful they are. Y decirles qué hermosas son. You see, because most of us are looking in such Porque false muchos de mirrors. nosotros nos estamos viendo en unos espejos falsos. We get our strength, our courage. We learn how to love through the Mother Obtenemos of God. nuestra fuerza, nuestro valor de nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios. And I'm so filled with that. Maybe because I accepted Y estoy my tan faith lleno de ello, tal vez porque he aceptado mi fe and my Lord y mi Señor as an adult. como una persona grande, ya a una edad adulta. Penny, ¿qué virgen es la que trae usted ahí? There is only one virgin. Solamente hay una virgen, But if you would like to know who the pero si virgin, quisiera saber cuál es la virgen, who is the patron of our ministry, que es la patrona de nuestro ministerio, it's La Morenita, Nuestra Señora de Guadalupe. There's only one virgin, but many faces. solamente hay una Virgen María, pero diferentes It's like rostros. You are a son, Tú eres hijo, a father. eres Are padre, you married? No. estás casado, Not yet. Some days, Not just yet. kidding. You might be a son, you might be a father, friend. a friend, eres padre, hijo, a- amigo, a personality. An eres una uncle. personalidad,
But you are one person pero eres una sola persona with many different faces. con diferentes rostros. People see you La gente te ve the way they want to see you, de la forma que te quieren ver, ways that help them. The way they need de las to formas see. que les ayuda a ellos. It's the same with Mary. Y es lo mismo con María, One virgin, una sola virgen, many faces. diferentes rostros. And she's really always, it's so important. She's always saying one Y thing. ella siempre está diciendo una sola cosa que es muy importante. Do my son's will. Hagan la voluntad de mi hijo. Listen to my son. Escuchen a mi hijo. That's all. Eso es todo. ¿Qué era lo que más le atormentaba cuando murió su hijo, Penny? That I thought Jesus betrayed me. Que yo pensaba que Jesús me había traicionado. The night my Pero nunca pensó que usted, de alguna manera en la educación a su hijo, le pudo haber traicionado a él. Not at the time. En ese momento no. I can't even say that. No puedo decir eso. We prayed together. Porque orábamos juntos, We went to mass every Sunday. íbamos juntos a misa, We played together. jugábamos juntos. Do you know, my brother? ¿Sabes, mi I hermano? cannot cheat my brothers and sisters by saying that. Yo no puedo engañar a mis hermanos al decir eso. One time when my son was deep into drugs, Una vez cuando mi hijo estaba ya bien metido en las drogas, I went to a talk fui a escuchar una plática and they gave Christians 12 points. y les dieron a los cristianos 12 puntos. And if you live those 12 points, Y si tú vivías esos 12 puntos, your children will never have drugs. tus hijos nunca caerían en las drogas. And I wanted to stand up and Y scream. yo quería pararme y gritarles. I've done all those things. Yo he hecho todo eso con mi familia. I'll tell you what I did wrong. Yo te digo lo que yo hice mal. I did not change the world. Yo no cambié el mundo. I was selfish and self-centered. Era muy egoísta y centrada en mí. I wanted my family on an island. I Yo did quería mi everything familia right protegida en una isla. for my family. Hacía todo por defender a mi familia. And if the rest of the world perished, Y si el resto del mundo se acababa, as long as my family no was me all right, importaba con tal que mi familia estuviera bien. that's all I cared about. Eso era lo único que me importaba, mi familia. And there are no more islands, praise God. Pero ya no puede haber Sí, islas, ya no podemos apartarnos del We mundo. found that we cannot protect Nos our hemos children or encontrado que no ourselves. podemos proteger nosotros world. mismos a nuestros hijos del mundo. We can only change it, Únicamente podemos ayudar a cambiar el mundo. and that's what we try to do. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. You know, my brother, when I spoke Tú sabes, mi morality, hermano, cuando yo hablaba de moralidad, and I come from it's a Latin background, y yo vengo de unas raíces latinas, so we are very traditional. somos muy tradicionales. My son entered university, Mi hijo entró en la universidad, a beautiful boy, un muchacho muy guapo, muy lindo. but he said, that's of another time and another world. Pero él decía, eso es de otro tiempo, de otro mundo. The only one who is eternal and his message is El eternal. único que es eterno y su mensaje es eterno, I did not know his word. yo no conocía su palabra. That's Jesus. We Y have ese been es given, Jesús. we have been given gifts over Se the nos han dado centuries. regalos a través de los siglos. And because we're in a time Y of porque estamos en un information, tiempo computers, de psychology, información, computadoras, televisión, televisión, we walk away from these old values. I mean, le damos la espalda a estos when an valores Italian or a Mexican importantes. or Spaniard Cuando un comes to the italiano, United States, mexicano in order to be viene a los Estados American, Unidos para the fin de first ser thing they do is get americano, rid of all the old lo things primero que tiene que that have hacer to do es with the de old deshacerse country. de toda su And the major tradición. thing is all these gifts Y that lo we were más given by importante es que Jesus. todos estos regalos se te han dado por Jesús. We believe the Eucharist is one of the Nosotros strongest creemos que la gifts that we have been Eucaristía given. es uno The de body los and blood regalos of más Christ. poderosos que tenemos, que se nos ha dado, el cuerpo y la sangre de Cristo. We believe that Creemos que la oración is so powerful. La oración tiene mucha fuerza, mucho poder, I don't believe it. Nobody believes it. I don't believe it, but I've seen que a it veces happen ni yo so mismo many lo times. creo, pero lo he visto muchas veces. Aves Marías y Padres Nuestros. If that's what does it for you, I believe talking to Jesus on a Yo creo one-to-one. que el hablar con Jesús, el uno al uno, But
But and this, remember, is new to me. Y recuerda que esto es nuevo para mí. I never prayed to the Virgin. Yo nunca le pedía a María Santísima. I took her out at Easter and Christmas. Nomás la sacaba a tiempo de Pascua y en Navidad. And I hate to admit it, saying the rosary. Y a mí no me gustaba, dice, me da pena decirlo, pero no me gustaba decir el Santo Rosario. But when I say the rosary as a discipline, Pero ahora cuando digo el rosario como disciplina, the Holy Spirit el Espíritu Santo starts to bring me through the life of Christ. comienza a llevarme a través de la vida de Jesucristo. And that's what the rosary really is. Y eso es lo que el rosario verdaderamente es. The first, and I won't go through all of them, but the first one that you El start out primero, with, y no voy a repasar por todos, pero el primero con el que comienzas, el primer misterio, when the angel announced to Mary she would cuando be el the ángel bearer anunció a of María God, que sería la madre de Dios, this simple little girl, aquella mujer, aquella jovencita sencilla, just like us except in sin, igual que nosotras, nomás sin pecado, had to say yes. tuvo que decir que sí. And if you ever said the Padre Nuestro Y si tú alguna slowly, vez te pones a rezar el Padre Nuestro despacio, meditándolo, came to terms with the words that you're actually y saying, verdaderamente toma sentido de lo que estás diciendo, it is such a challenge. es, It's we're condemned if we say that es un prayer llamado que estamos and hasta don't condenándonos do al what we're decirlo saying y in no that hacemos lo que prayer. A very estamos diciendo en el simple Padre prayer Nuestro. has our Una oración entire tan faith simple, belief pero que tiene encompassed in that encerrado en prayer. sí toda nuestra fe, toda Nothing nuestra else is creencia. necessary. But you know something? Nada But it's a más es challenge. necesario, pero es un recto. See, when I used to say that prayer, Cuando yo antes rezaba esa oración del Padre I Nuestro, mouthed words. nomás decía palabras. Sin, When my son died, I will tell you, cuando mi hijo se murió, I te said I digo will ahora, never say that prayer again. nunca más volveré a decir esa oración. Because as I shook my fist at him, Porque cuando yo I Me said, I enojé con don't want Dios. your will in my life. You see? le decía, tu voluntad, Señor, en mi vida. And forgive us our sins in the same way Y that we forgive perdona, others. Señor, mis pecados de In la other words, forma, I'm de la misma asking manera que him yo to perdono give las me ofensas no de more mis than I'll give you. enemigos. I'm asking him to give me no more than I give those Yo le estoy who turned our pidiendo que me children onto dé, drugs. no más de lo que le ha dado a los I que have han to forgive them vuelto a every nuestros day. hijos a las drogas. My Yo tengo son que died perdonar 18 cada years día. ago. Mi hijo I miss him murió till hace today. 18 años y todavía hoy lo extraño bastante. But That's unless I what we forgive, say in that prayer. Y eso es lo que decimos en esa oración del Padre It's Nuestro. not easy. No es fácil, but it's simple. pero es simple. And before I can receive my Lord in the Eucharist, Y antes de que yo pueda recibir a mi Señor en la Eucaristía, each day cada día I must say that prayer debo de decir la oración del Padre with Nuestro all my heart, con todo mi corazón. no matter what anyone does to me. No importa lo que alguien más diga o haga. Very difficult. Es muy difícil. Some days more than others. Unos días más difíciles que otros. No tardamos en regresar, son Bob y Penny Lord. Foro está en el aire. El teléfono de Foro es el 45-6265. Somos todo oídos. ¿Llevan cuántos libros? Cuatro. ¿Cuántos traducidos al español? 1.5. Solo este es mi cuerpo, este es mi sangre. Milagro de Eucaristía. Los muchos rostros de María medio finito en español. Febrero, marzo. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Sus nombres verdaderos son Bob y Penny. Sí. ¿Y el apellido? No. Mi mujer, Sí. Lord es real, Penny es Cambiar. cambiada, Paulina. Molti anni fa, many years ago, Hace muchos años, when I was foolish and stupid, cuando yo era tonta y una or more estúpida, foolish and more stupid, o más tonta, más estúpida que hoy,
I thought I was not a Pablo Yo pensaba que yo no era un Pablo, because I did not know who San Pablo was. porque yo no conocía quién era un San Pablo. So when my mother and father named me Así que after cuando mi madre y mi my padre grandmother, me which is our nombraron tradition, después de mi abuelita, I que thought, es mi tradición, I am not a Pablo. yo no soy ese Pablo, I am tiny like a penny. yo soy pequeña como un penny, un And I- centavo, And I changed my name. y cambié mi nombre a I'm Penny. a Pablo now. Pablo. Pero ahora sí Fuerte. me siento como un San I Pablo want to become Pablo. y quiero ser como un San Pablo. Pero usted era Paulina. Sí, Paulina. Y sí, ahora, sí, y ahora sí es un Pablo, de verdad. sí, sí, Paulina es Pablo. Entonces el penny viene por el penny, que es la moneda más Sí, pequeña, la sí, denominación más sí. pequeña en Estados Unidos. Sí, En Estados Unidos, sí. sí. Ma, Pero Lord sí es apellido Sí, de Sí, ustedes. sí, la mía familia. But- My family. Su familia. is my family. la mía familia, my name, Mi nombre, mi apellido Was? era Macaluso. Macaluso, italiano. But see, Jesus even uses our stupidity. Pero Jesús también puede usar nuestra estupidez. He loves to use fools. Le gusta usar tontos como nosotros. A Satanás también. See, he takes a penny Sí. ¿Ves? Toma un centavo and he says to everyone, y le dice a todo el mundo, if she can spread my word and si my ella love, puede llevar mi mensaje y mi amor, that little nothing, esa que no es nada, what can you do? ¿qué puedes hacer tú? Every gift that you've received, Cada my brother, regalo que tú has recibido, mi hermano, is for the glory es of para our la Lord. gloria de Dios. And I can see in your eyes Y puedo ver en tus ojos that you are glorifying Jesus. que estás glorificando a Jesús. And like me, you have no Y choice. como yo, no tienes que escoger. En México no estamos acostumbrados a los predicadores católicos, así como ustedes. En Estados Unidos lo vemos constantemente, sobre todo en la televisión. Por supuesto, a los cristianos o hermanos protestantes que tienen cadenas de televisión. Aquí lo que más se ve ahora, en los últimos años, es la llegada de los predicadores cristianos o protestantes, es decir, los no católicos. No católico. Pero esto no es frecuente aquí. Es un predicador. Aquí el que predica es el sacerdote. Well, even in the United States, it's not Inclusive en los Estados Unidos Catholics. There are not that many Catholics no hay going muchos around. católicos que Preaching lleven the el word of mensaje, God, que but vayan there are predicando more. la They're palabra de growing, Dios. they're growing, Pero they're cada growing. día están naciendo y saliendo más. Como que alguien le dijo al católico, no hay que hacer proselitismo de esta manera. This No, way. no, no. De esta manera en que ustedes lo hacen. It's an old Parece que tradition. fue una tradición. Yeah, you know, my father and mother used to Mi say, madre y mi padre usaban decir, we are very well-mannered people, somos de you know. muy buena Everything is educación, manners. todo es la buena educación. It's not polite, they would say, to speak about No se Your puede decir, religion? no se vale hablar de religión and politics. y de la política. And I say to you Y that yo te today, digo que ahora, unless we si speak no, religion, si no nos ponemos a hablar and by de la religion I religión, mean the teachings of y al Jesus decir de Christ, religión, estoy hablando de las enseñanzas de Jesucristo, through the church he a founded, través de su iglesia que él fundó, and we become involved in y politics, si no nos envolvemos en la and in política, that way I mean caring about our brothers and y al decir sisters, eso me estoy refiriendo el que nos comprometamos con nuestros hermanos, we're going to lose the world. entonces vamos a perder el mundo. And see, my world has faces, and your world has Y mi faces. mundo tiene caras, tiene rostros, y tu mundo también tiene que tener rostros. A young man who is a Protestant Un hombre joven que es protestante came to visit us the other day, vino a visitarnos el otro día and he said, I came here y me dijo, vine aquí under the pretext for you to sign con a el contract. pretexto de que tú me firmaras un contrato, He said, but I really came to pero en meet realidad vine a conocer a Catholic who speaks so un much about católico Jesus. que habla tanto de Jesús. And he said, I thought you Y were dijo, always mysterious Yo pensé que los people. católicos eran misteriosos. I said, no.
Y yo le contesté, no, We were uninformed. únicamente que Sí, no our- conocíamos, éramos ignorantes. Our last two popes, Nuestros últimos Pope dos John papas, Paul II and Pope Papa Paul Juan VI, Pablo II y Pablo have VI, not invited us, have commanded us no nos han to invitado, sino que evangelize. The lay Laity. people, laity. nos han dicho que tenemos, los laicos, los seglares, He didn't say if you have time or if you're not no nos doing dicen si something. tienes tiempo, si te gustaría hacerlo, He says you must by your baptism sino que nos dice, evangelize. debes, por tu bautismo, Us. evangelizar, llevar la palabra de Dios. See, we all have vocations. Todos tenemos vocaciones. We do not have to be a priest to serve No God. tenemos que ser sacerdotes o religiosos para servir a Dios. And this is what we have believed for so many Y years. esto es lo que hemos creído por mucho tiempo, It is their church. que es la iglesia It de is los not our sacerdotes y no nuestra. The Lord has told us it El is Señor nos ha our dicho church. que es nuestra iglesia de todos. And while that has its benefits, Y mientras que eso tiene sus it has beneficios, more responsibilities también than trae benefits. muchas responsabilidades, más responsabilidades que beneficios. But the joy of Pero la serving the alegría de servir a Dios See, in this country, it will en happen. este It país will va a come. pasar, It is pronto happening. vendrá, You ya will está find sucediendo. more and more Cada lay día encuentras más y preachers, más Catholics. seglares que están predicando la palabra de Dios. We've met them. You have them Ya here. los hemos They just conocido, haven't aquí risen los up tienen yet en Monterrey. to the notoriety that we've got. No más que todavía tal vez no los conocen And suficientemente. again, I think we are only Y de nuevo, instruments. yo pienso que solamente somos instrumentos. A wonderful man said, Un hombre espléndido dijo introducing us, al introducirnos, Bob and Penny are bait. You know when you fish, You use bait. Bobby Carnada. Penny bait, yeah. Carnada. son una carnada. We are just drawing you here through them. Únicamente los estamos trayendo para que escuchen a Bobby Penny, pero We want to be bait. queremos ser esa carnada And we want to be the kind of bait that y says queremos ser la clase de carnada que dice, you can and you must do it. tú puedes y tú debes hacerlo. The sadness of my heart La tristeza de mi corazón, that in 11 years, que en 11 años, 2/3 of the world 2/3 del mundo, de la población del mundo, will not know Jesus no conocerá a Jesús in any way. de ninguna forma. We must turn that around, Y por eso debemos de cambiar esas estadísticas. and that's what we want to do. Y eso es lo que queremos hacer. Además de los libros, ¿ustedes predican en televisión Yes, en Estados Unidos? See? yes. This, Y Grace tienen of un God. cassette. now this video Este video is not only for the United States. no es únicamente para los Estados Unidos. This is being Se está translated traduciendo into 12 languages a 12 idiomas and will be shown y in lo van a estar Rusia. enseñando all the third world en countries, todos los países del tercer mundo, as well as France, Germany, al igual que en Spain, Francia, Alemania, España y toda Europa. so all of Europe.